mega gusto de todos los miércoles de saludarlos, de tenerlos en esta plataforma maravillosa de retos femeninos, donde siempre estamos buscando especialistas, expertos, eh, grandes personas que no solo por lo que hacen, sino lo que van construyendo sus vidas personales, que nos empiezan a hacer, yo creo que ejemplos a seguir. Necesitamos tener personas experimentadas que vemos que sus vidas se transforman con lo que hacen. Y el tema de hoy es por demás interesante. ¿Cuántas veces hemos de verdad recurrido a todas las formas de medicina que hemos encontrado para salirnos de un loop de enfermedad, de una cosa crónica? ¿Y cuántas personas hoy por hoy están viviendo depresión, ansiedad? ¿Cuántos niños viven con autismo? ¿Cuánto está el TDA? Como muchas de estas enfermedades de estos tiempos, hoy qué necesitamos saber para llegar a un punto más claro de una sanación más integral? Hoy en el programa, la causa oculta de los padecimientos que no tienen causa. Vamos a explorar estas preguntas fundamentales y vamos a descubrir grandes razones subyacentes que podrán estar afectando nuestra salud y bienestar. Yo tengo hoy a mi amiga del alma, Pilar Mora, especialista, experta en el tema. Y para quien no la conoce, se los voy a presentar. La doctora Pilar Mora es una destacada profesional con un impresionante recorrido académico y profesional en el ámbito de la salud y la educación. Con un doctorado en medicina natural, la doctora Pilar se ha dedicado a investigación de las micotoxinas y su impacto en la salud mental infantil, contribuyendo significativamente a este campo emergente de estudio. Su formación académica es complementada por una maestría en psicopatologías pediátricas, lo cual le ha permitido profundizar en los trastornos psicológicos que afectan a los niños y desarrollar enfoques innovadores para su tratamiento. Además, posee una licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas, demostrando su versatilidad y capacidad para integrar conocimientos de distintas disciplinas. Como autora, ha desarrollado el método de equilibrio intestinal para la salud integral, una metodología que promueve el bienestar a través del cuidado del sistema digestivo. También ha creado un programa culinario, Cocina Transformativa, que busca educar a las personas sobre la importancia de una alimentación saludable y equilibrada como base para una vida plena. Es una dedicada docente universitaria y ha colaborado con diversos centros de investigación en México, aportando su conocimiento y experiencia para avanzar en la educación y la práctica de la salud. Su compromiso en la educación, su pasión por la salud integral, se refleja en su trabajo continuo, mejorando la calidad de vida de todas las personas que, verdad, se acercan a ella para aprender y para practicar este método extraordinario. Mi Pilar, querida, te doy la mega bienvenida al programa, que ya es tu plataforma. Tu plataforma. Gracias por estar en el programa, mi querida Pili. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí poder platicar contigo y pues con todas las personas que te siguen. Así que pues muchísimas gracias a ti por esta invitación. Está mega de moda, pero tú y yo platicamos de esto hace muchos años, de la microbiota, el intestino, el segundo cerebro, como todo esto que hoy por hoy se sabe y puede detonar y reconocer cosas que antes ni siquiera las veían. Explícanos un poco, o sea, ¿de dónde, cómo, por qué la microbiota, en todos estos hallazgos que tú hiciste de manera personal, ¿no? Porque lo hiciste a través de tu propia experiencia cuando te diagnosticaron a uno de tus hijos con autismo, que dijiste, a ver, no, debe haber alguna otra cosa. ¿Cómo llegas ahí, mi querida Pilar? Mírame, cuando yo estaba haciendo un postdoctorado en Estados Unidos hace ya como, ¿qué será? Como 12 13 años, fue cuando diagnosticaron a una de mis hijas con autismo, pero mi hija ya tenía 7 años. Y antes de eso había sido una niña completamente normal, hablaba inglés, hablaba español, iba a una escuela
de alto rendimiento, o sea, no había ninguna característica ni siquiera que me hiciera sospechar nada del tema. Yo obviamente pues sí conocía a muchos niños diagnosticados con el trastorno y cuando la diagnosticó el neuropediatra sí fue como, no, no puede ser, ¿no? Obviamente lo que me dijeron, tú estás en negación, no quieres aceptar lo que está pasando con tu hija, pero no, porque yo me daba cuenta de que si bien sí tenía algunos síntomas que se pueden relacionar con lo que es el trastorno de espectro de autismo, no podía ser normal que lunes, martes y miércoles, por decir algo, estuviera perfecta y el autismo se manifestara jueves, viernes y sábado, ¿no? Esto no puede ser, o sea, la niña algo tiene, sí, pero no es autismo, no sé qué es. Entonces, bueno, yo tengo otros dos hijos, una más grande, uno más chiquito, y la verdad que sí estaba pasando un momento bastante estresante. Entonces hablé a la universidad con el director de mi tesis postdoctoral y le dije, doctor, yo ya no puedo seguir, o sea, me está pasando todo esto. Y entonces él me dijo, cambia la hipótesis, investiga qué le está pasando a tu hija. Y algo que me dijo Meg, que fue, se me quedó muy grabado, pues si tú no lo haces por tu hija, nadie lo va a hacer y a nadie le va a importar. Entonces, pues después, no sé, 2 días de pensar en eso, ya no, sí tengo que hacer algo yo, ¿no? Entonces cambié la hipótesis, armé un grupo de control y lo que descubrí fue que lo que tenía mi hija era una intoxicación causada por un organismo, que es un hongo, que estaba en los campos de cultivo y esa toxina estaba en los alimentos y eran alimentos saludables, frutas y verduras. O sea, aquí ya quedaba fuera el gluten, la leche y el azúcar y todo esto que ya tanto se ha hablado de que causa irritaciones neurológicas, no era eso, eran frutas y verduras que tanto mi hija como otros niños estaban adictos a, o sea, podían comer todo el día lo mismo y era de producción local. Entonces fue así como yo me metí en este camino, porque la verdad no era mi área de investigación ni de mi interés, o sea, en ese momento yo estaba haciendo otra investigación de otra cosa diferente. Pues eso fue lo que me llevó a meterme en este mundo de los microorganismos, de la microbiota, de los parásitos, porque una cosa me fue llevando a otra y a otra y a otra y a otra. Efectivamente, en esos años se hablaba poco, había información, no como ahora. Obviamente ahora ya se habla muchísimo del tema, pero en esa época fue que el doctor Robert Sapolsky, que es un neurobiólogo de Stanford, publicó que él se dio cuenta y pudo demostrar cómo es que un protozoo, que es un organismo conformado por una sola célula, podía afectar el pensamiento y la conducta humana. Él hizo esta investigación sobre el Toxoplasma gondii, que es un organismo que se transmite a los humanos a través de las heces de los gatos. Hay mucha controversia. Ya en otra entrevista que hablamos de este tema, hubo mucha gente que se enojó porque dice que estamos este, como poniendo a los pobres gatos en peligro haciendo estas declaraciones. Pero mira, literal, yo no tengo nada en contra de los gatos. Mira, yo tengo una gata preciosa que está aquí junto a mí. No Claro. tengo nada en contra de los gatos, pero la realidad es que sí son el agente que contagia este organismo. Entonces, cuando el doctor Robert Sapolsky hace estas publicaciones, me doy cuenta del impacto que puede tener un organismo que ni siquiera podemos ver. Y no solo es el organismo como tal, es todo el metabolismo, todo lo que produce, todo lo que desecha, porque son seres vivos. Y bueno, de ahí me seguí investigando, porque estos organismos también tienen campos electromagnéticos. Se habla de que las bacterias que pueden habitar nuestro intestino, si las conectáramos a un foco, mantendrían el foco encendido 24 horas. Entonces, me empezó a resultar un tema apasionante y, y bueno, fue así como hablando con varios investigadores, una de ellas me insistió muchísimo, me dijo, Pilar,
haz la metodología, organiza toda esta información que tienes, publica un libro. Y fue así como surgió esta metodología. Y en esta inquietud que he tenido de seguir investigando más, pues es que he colaborado de forma independiente con algunos centros de investigación. Justo ahora empezamos una alianza súper interesante eh, con el doctor Sergio Trejo, que es un biólogo, él es doctor en microbiología, él dirige el Departamento de Investigación del Politécnico Nacional, entonces estamos ya trabajando con él y obviamente toda esta información que ahora pues ya todos sabemos, a mí ya me parece un poco obsoleta porque ya el tema de la microbiota está muy hablado. eh, Ahora o sea, a lo que ha avanzado todo esto es a que no solo los organismos microscópicos que nos habitan tienen un efecto en nosotros, sino también los organismos parasitarios que sí podemos ver que no son células, o sea, que no son microscópicos, sino que son de un tamaño considerable. Hay parásitos que pueden medir 6 metros, 8 metros, son tenias bastante grandes. Y, y lo que, pues bueno, todo como fue evolucionando la investigación que fui haciendo, pues me llevó al tema de los organismos parasitarios y, y cómo es que afectan y cómo es que roban nutrientes y por eso es que están relacionados con muchísimos desequilibrios de salud, tanto físico como mentales, emocionales, conductas disruptivas, o sea, esta mala combinación de una microbiota que está desequilibrada, con organismos parasitarios, con falta de nutrientes, con alimentación chatarra llena de colorantes saborizantes. Pues, no sé, es una maraña de variables que de verdad se está viendo en la sociedad y es un problema de salud pública mundial. Esto no es algo que está pasando en México y no se atiende, está muy poco atendido esto. No se enseña en las universidades, hay poca investigación y sin embargo las estadísticas que se reportan son de verdad escandalosas, ¿no? Sabiendo que en este tiempo, la verdad, y seguramente en tu consulta lo ves, bueno, yo puedo llegar contigo porque tengo un malestar estomacal. Bueno, a lo mejor digo, algo me está pasando, no me inflamo, y entonces tú me haces un estudio y me dices, sí, efectivamente tienes toda esta diversidad que no te hace bien. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, porque a mí lo que me parece muy interesante, eso que parece que no viene, es una enfermedad de la nada, de la nada. De pronto, alguien tiene un proceso muy ansioso, no era ansioso y de pronto está más ansioso. Le voy a echar la culpa, como siempre, a N cantidad de cosas, porque lo más fácil hoy, mi Pilar, y tú lo sabes, es que te den un chochito Sí, para calmarlo, no erradicarlo. Cuando, cuando tú te vas dando cuenta en tu consulta que hay como, porque tú eres investigadora, tú eres más científica, no nomás te dedicas a la consulta, pero esa es tu grandeza, que te metes a fondo para estudiar y llegar con cosas que puedes comprobar por tu cantidad de personas en investigación, que es un resultado. ¿Qué sucede? ¿Cómo te vas dando cuenta? ¿Y qué es lo que vas quitando y se va componiendo? mira, principalmente lo que yo he visto en mi consulta en estos últimos 10 años es que lo que más nos gusta comer, y no importa que sean espinacas, o sea, da igual, lo que más nos gusta, lo que no podemos dejar, es lo que más daño nos hace, porque es lo que está alimentando a esos organismos que ya están fuera de control. Entonces, lo que yo he observado es eso. La mayoría de los casos, yo atiendo principalmente niños. Tomo casos de adultos, pero son pocos, no tantos como niños y adolescentes. En los niños es muy obvio, o sea, los niños no están fingiendo, ni menos niños diagnosticados en el espectro, no, o sea, quieren tomar todo el día leche, quieren comer todo el día manzanas,
o dulces específicos, o les da una época por comer solamente palomitas, o sea, es muy obvio. Pero en los casos de los adultos también lo he notado. O sea, personas que me dicen, por ejemplo, que se comen 1 kilo de cacahuates al día y no piensan que eso les puede estar haciendo daño, ¿no? O personas que toman 3 litros de café al día y tampoco se les ocurre que eso puede ser lo que les esté haciendo daño. O sea, es esto un poco de, que dices, ¿cómo es que no hay ese sentido común de tener la idea de no puedo estar tomando 3 litros de café todos los días, ¿no? O no puedo comerme 1 kilo de cacahuates? Eso que de pronto a las personas, no sé, yo digo como que sí se les cruza el cable, ¿no? No se pueden dar cuenta o dejar que los niños por años, porque eso pasa mucho con los niños en el espectro, coman solo las 3 cosas que les gustan. ¿Cómo es que no hay esto de, oye, se va a desnutrir, se va a enfermar, algo le va a pasar? Entonces, ahí es eso es lo que a mí más me llama la atención, el cómo es que hay personas, por decir, tuve un caso de una chica que comía unas papas sabor jalapeño todos los días, 5 o 6 bolsas, y no sabía por qué se sentía mal, ¿no? Y ella decía que eso no le hacía daño. O sea, voy a dejar de comer lo que me digas, pero eso no, porque eso no me hace daño. Entonces, eso lo he visto en muchísimos casos. Entonces, lo primero es poner atención a qué es lo que no podemos dejar de comer. Hay quienes son las galletitas, hay quien si no desayuna su café con leche y su papaya no puede vivir. O sea, son estos hábitos que se vuelven tan arraigados que no podemos creer que eso es lo que nos haga daño porque siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. eso es lo primero en lo que yo les diría, pongan atención. A ver, en los niños es como muy típico que coman muy mal. Yo veo ahora, y como antes nos obligaban un poco a comer de todo, ahora la mamá con tal de que coma lo que sea, ¿no? Que coma. Si se Ujú. echa 3 paquetes de salmas, está fenomenal, ¿no? Ya comió algo de maíz, según esto. Entonces, ¿cómo hacer esta alimentación? Porque tiene que ser variada. No, Todos los días tiene que variarle, no puedes hacer siempre lo mismo. En el caso, por ejemplo, de la cándida, ¿no? Que la cándida tiene y se alimenta del azúcar, las harinas, los lácteos. Entonces, en el momento que alguien le quita todas estas alimentos, todo esto de la posibilidad de comida, te das cuenta que es la muerte. O sea, que te quiten azúcar y harinas de sopetón. Y nos cuesta mucho trabajo por lo que dices, porque ¿cómo puedo creer que esto alimente, que esto me haga daño? sí, Y ahora más las mamás, no es tirarle a las mamás ni nada, pero sí, la verdad, les dan a los niños como comida de entretención, les permite sí, comida de entretención. O si la mamá es vegana, quiere que su hijo sea vegano. Y ahí, yo no sé, en tu experiencia, ¿qué le pasa a un niño ahí, no? Porque a lo mejor desarrolla TDA, a lo mejor es un niño con un problema de autismo, o a lo mejor es un niño que está todo el tiempo ansioso. Yo no lo sé, ¿no? sí, no, pasan muchísimas cosas. Desde, bueno, el trastorno de espectro de autismo es un trastorno muy complejo, en donde la alimentación es como una pieza de un rompecabezas. Pero sí es muy obvio, he tenido muchísimos casos en donde cambiando la alimentación mejora. No significa que se va a eliminar el diagnóstico. Sí he tenido casos en los que se ha eliminado el diagnóstico porque lo que tenían era una intoxicación, como el caso de mi hija, que les estaba causando esa irritación, o sea, tenían un diagnóstico equivocado. Entonces sí soy muy clara siempre con esto. Claro. Pero a los niños les pasa desde no controlar los esfínteres, son niños que se hacen pipí en la cama todos los días, son niños que no pueden poner atención, tienen hiperactividad, hay muchos niños que son agresivos. Ahora hay un nuevo trastorno que se está volviendo muy popular, que es el trastorno positivo desafiante, y eso es agresividad. O sea, los niños que llegan a la escuela y muerden a todos los que pueden,
golpean a la maestra, golpean a los compañeros, le rompen la nariz. Esto ahora, antes yo tenía muchos casos de niños diagnosticados con trastorno de espectro de autismo. Ahora tengo muchos casos de niños con trastorno positivo desafiante y me sorprendió, por ejemplo, el otro día una familia con dos niños, uno diagnosticado con espectro de autismo y el otro con trastorno positivo desafiante. Y cuando tomé la cita me dijeron, no, el niño que tiene autismo es la menor de nuestras preocupaciones. Este otro niño no sabemos qué hacer con él. O sea, es un nivel de agresividad que en ninguna escuela lo reciben. En la casa golpea a la mamá, golpea al papá, muerde al hermano, rompe las cosas. O sea, eso se está viendo ahora cada vez más y a mí se me hace muy preocupante. Claro, Entonces, otras cosas que se pueden ver son niños que no pueden controlar sus movimientos, muchos movimientos involuntarios. Obviamente, se ha hablado mucho de que el espectro de autismo no tiene que ver con la inteligencia, pero desafortunadamente lo que ahora también se está viendo es una reducción en las capacidades cognitivas, y no solo de los niños con espectro de autismo, sino en general. Y de hecho, después de la pandemia, se habló que por primera vez en la historia hubo una involución del ser humano en wow, las capacidades para desarrollarse en la vida diaria, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están pasando y, y bueno, yo lo que veo es que esto va de mal en peor. Te puedo decir las estadísticas que me dio la Secretaría de Educación Pública del Estado el año pasado. El índice de niños con desequilibrios neurológicos en edad preescolar se está duplicando cada 5 años. Y eso es un número muy alarmante, ¿no? Porque es un tema exponencial y, y bueno, de escuelas particulares tengo estadísticas, 3 de cada 10 niños no hacen contacto visual. Entonces, un niño que no haga contacto visual no va a poder aprender por repetición. Entonces, ya el aprendizaje está muy limitado. Y no son niños con un diagnóstico de nada, sino nada más simplemente no te voltean ni a ver. claro. Entonces están ahí, pero nada más están ahí, no están aprendiendo nada. Y, y bueno, yo sí estoy viendo que sí tenemos un problema grave, ¿no? Y dime una cosa, un primer paso, ¿no? Un primer paso es que si tú te das cuenta que tienes uno de tus hijos con, pues, estas tendencias, no le vamos a poner el, el diagnóstico porque igual ni lo sabes, ¿qué más da? A ver, este niño que viene con esta violencia, de alguna manera lo equilibras más a través de su microbiota, o sea, si hay un cambio en la alimentación, hay un cambio de hábitos, ¿qué haces, mi querida Pilar? Nosotros lo que hacemos primero es analizar el caso particular, porque en todos estos años nunca he tenido dos casos iguales, ni siquiera de gemelos idénticos. Wow, No hay dos casos iguales. Nosotros hacemos análisis clínicos, observamos muy bien el funcionamiento metabólico de los niños, de las personas en general, y después, en base a la conducta y a los síntomas, hacemos una estrategia personalizada, porque hay personas, por ejemplo, que no pueden comer proteína animal porque no la digieren, porque hay algo, alguna sustancia que está en la proteína que ellos son súper sensibles, pero también tenemos personas que no pueden digerir la fibra vegetal. Entonces, estas corrientes de vamos a comer todos seremos veganos porque pobres animales, y después no, hay que comer solo proteína y grasa animal no, o sea, eso está ya fuera de, eso no puede ser. Nosotros lo que hacemos es identificar qué necesita cada persona, por qué, y en función a eso hacemos una estrategia. Regulamos lo que son las necesidades nutricionales, porque pues nuestro cuerpo necesita nutrientes, sol, agua, luz, aire para poder funcionar. Es como si a un coche no le pones gasolina, no va a caminar, ¿no? Entonces, si a nuestro cuerpo no le damos lo que necesita, no va a funcionar. Detectamos todas esas deficiencias
hacemos estrategias para eliminar toxicidad que se está acumulando, ya sea en los tejidos del sistema nervioso o en algunos otros órganos, y después, si es necesario, aplicamos protocolos para desparasitarnos. Eso sí y solo sí detectamos una sintomatología que sí tiene que ver con infecciones parasitarias. Entonces, eso es lo que hacemos. Eh, Obviamente no es fácil porque estamos hablando de que la mayoría de las personas eh, tienen una adicción al azúcar muy fuerte. El azúcar es 9 veces más difícil de dejar que la cocaína. Todo tiene azúcar, ya todo tiene Todo, azúcar, todo todo. está procesado. Y después viene la cuestión tiempo, no tenemos tiempo de cocinar, estamos todos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer y sobre todo las personas que viven en las ciudades, pues no tienen tiempo. A veces mamá y papá trabajan, entonces el niño o la niña está en la escuela y después lo cuida la abuelita o una niñera o alguien que, alguna tía, alguien. Entonces, la parte difícil de estas estrategias es que hay que dedicarle tiempo a esto. Te tienes que poner a armar un plan de cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer en tu casa, y que funcione, que tengas lo que tiene que comer y no tengas lo que no puede comer. Claro, claro. Entonces, esa es la parte complicada, pero la verdad es que sí, la mejoría y los cambios que se ven son muy notorios, son muy rápidos y ya depende de cada familia hasta dónde quieren llegar con la mejoría, porque no, hay papás que me dicen, yo pero ya no puedo más y que se quede como está y ya veremos cómo le hacemos. Obviamente cuando son chiquitos, cuando son adolescentes, regresan sin falta. Es lo que te iba a decir. El proceso más fácil de reestructurar es en la infancia. Sí, Cuando sí. ya te ven un adolescente, que además los adolescentes están muy deprimidos, también el índice en los adolescentes es de pavor, ¿no? En lo que te enteras alrededor, que se suicidan, que ya no les gusta, que están mucho más en adicciones, pues ahí ya está una salida fácil y complicadísima. No, ya es muy difícil. Ya cuando vienen y me dicen ya tiene 17, 16, no, ya es muy complicado. He tenido casos de éxito, pero ya es muy difícil. Porque Entonces, además entre, ya, ya se mandan solos, entonces tú le sí, no, dices ya esta se dieta y sale. se van y se compran lo que se les pega a su gana. No, y sabes que también hay un fenómeno que he visto en niños que cuando son chiquitos los medicaron con todas estas medicinas, que no les voy a decir los nombres, pero para la atención, hay chicos que descubren que si muelen esto o abren las cápsulas, lo pueden inhalar. Y entonces se drogan literalmente con esos medicamentos. Uf, Y ya no hay forma de quitarles eso y cuando eso ya no sea suficiente van a probar otra cosa. Ya lo he visto en varios casos, es una realidad. Y desde que eran chiquitos probablemente tenían deficiencias nutricionales, tenían obviamente una microbiota muy desequilibrada, mucha toxicidad acumulada, probablemente parásitos. No tenían deficiencia de esa medicina, claro. tenían deficiencias de otras cosas. Entonces, la deficiencia sigue y continúa y seguirá. Y esas medicinas tratan de disfrazar o atenuar algún síntoma, pero no eliminan la causa del problema. Que eso es lo que a mí me interesaba que nos platiques. O sea, la causa no necesariamente viene de un trastorno de la mente, neurológico. Si vas a la base, la primera, pues a lo mejor lo resuelves de una manera mucho más rápida, más fácil, diferente, sin tener que recurrir, porque además, hoy por hoy también, mi Pilar, seguramente tú tienes muchos, muchos casos así, es que luego, luego se van a terapia. Es como, llévenlo a terapia para que se componga en terapia. En terapia tampoco se componen. No, pues sí, a ver, vamos a ponerlo así, ¿no? En la perspectiva que es. Esto que es una causa biológica, una variable biológica, ya sea una falta de algún nutriente o un exceso que también puede ser,
un exceso de bacterias, hongos, levaduras o algún otro organismo, ¿no? Que está habitándote, que está liberando sustancias que ya se demostró y ya se sabe que pueden manipular tus pensamientos, tu conducta, generar emociones, porque hay un grupo de cándidas que se sabe muy bien que causa tristeza, hay otro grupo de cándidas que se sabe que causa violencia. Wow, En el caso del toxo, también se tiene muy identificado el tipo de conductas que puede generar en una persona. Una de la que se habla mucho es de que lo que te debe de dar miedo te da placer. Y entonces empiezas a hacer cosas que son peligrosas y que no, en, o sea, en un estado no intoxicado, no parasitado, no harías. claro. Y mucha gente, por ejemplo, que está infectada con toxo, de acuerdo a los resultados de las investigaciones del doctor Sapolsky, mueren en accidentes in- imprudentes, ¿no? Claro. Entonces, cuando vas a terapia, pero el psicólogo no te pregunta qué desayunas, qué comes, qué cenas, ¿no? No te pregunta. O vas con un psiquiatra y te medica, pero tampoco te pregunta qué comes, qué desayunas, qué cenas, porque eso no importa, ¿no? Parece que eso da igual. O los doctores que dicen que no hay que desparasitar a los niños porque no son perritos. O sea, hay muchísimos papás que o sea, les están saliendo los oxiuros. No, y los doctores les dicen, no, pero dale una pastilla de esas de una toma. No, o sea, es que eso no es suficiente. Y hay una fuente de reinfección que también hay que identificar, ¿no? Entonces, hay una variable biológica que sí afecta el funcionamiento de nuestra mente. Nosotros a veces pensamos, ay, pues es que tengo una infección intestinal, me va a dar diarrea, fiebre y dolor de estómago. Es que una infección intestinal te puede causar alucinaciones, o sea, te puede causar muchas cosas muy lejanas a diarreas, fiebres y dolores abdominal. Sí, lo que pasa es que como te vas acostumbrando, ¿no? Al malestar, vivimos con el malestar ¿Sí? y le vas dando pues, la pastilla, lo que sea, con el malestar, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de cómo te cambia el ánimo, cómo dejas de ser creativo, cómo Ujú. la apatía se te viene encima. Y yo sé, y porque lo veo con alumnos, que caen en una depresión sin saber por qué, teniéndolo todo. Sí. O sea, Sí. todo. Bueno, también ahí creo que estamos viviendo una época de un vacío existencial terrible, Correcto. ¿no? El no sabemos qué hacemos aquí y para qué. Entonces, es esta suma de tantas variables que, que, como bien dices, no sabemos ni por qué, pero estamos infelices. Entonces, hay que abordar todo desde todos los ángulos la problemática, pero de la que poco se habla es de una variable biológica que puede estar generando esto que se puede corregir. No voy a decir que fácilmente, porque no es tan fácil, pero depende de la voluntad de cada uno de nosotros. O sea, sí está en nuestras manos todavía, por lo menos México, ¿no? No te voy a decir, si viviéramos en Cuba, pues entonces sí No hay no nada, estaría en nuestras manos porque claro. no tendríamos las herramientas para hacerlo. Pero en la mayoría de los países del mundo todavía esto está en nuestras manos. Y, y bueno, yo hablo mucho de que lo que necesitamos es educarnos y necesitamos también tener fuerza de voluntad para hacer las cosas, porque pareciera que estamos metidos en un, no sé, en una bola de nieve que lo que está Paramos. haciendo es que cada vez seamos más ignorantes, que estemos más enfermos eh, y más pobres, ¿no? Es como estas tres cosas que es lo que cada vez hay más y más y más. Pues claro, estamos, creo que es la época en la que hay más analfabetismo y tenemos tanta tecnología que no sabemos ya ni qué es verdad ni qué no es verdad. Hay tanta información, tanta. Yo el otro día veía un video en YouTube de una persona hablando de que, pues si tienes obesidad,
seas feliz y sigas comiendo, porque te tienes que aceptar como eres y si a ti te hace feliz comer, come y ya no le hagas caso a nadie y sé feliz y come y aunque seas obeso y tengas una obesidad mórbida, pues de algo casi casi nos tenemos que morir, ¿no? Entonces, por un lado ves eso y por otro lado ves videos de cómo ser bulímica. Claro, claro, Entonces, claro, te puedes encontrar tantas cosas y tanta información y no sabes ya ni qué es verdad. Hay personas que me dicen, no, es que yo vi que el huevo hace mucho daño, pues ya no comemos huevo. No, es que yo vi, pues sí, vemos miles de cosas y aquí, por eso a mí me interesa tanto ir a los laboratorios y hacer las investigaciones y ver qué sale, pues claro. qué es lo que se puede demostrar con el método científico, porque decir podemos decir muchísimas cosas. Claro, que eso es lo que le da el valor, pues, a tu propio sistema de enseñanza y todo lo que has provocado en este tiempo que te has dedicado enteramente a, pues yo creo que a ir como punta de lanza, ¿no? En un continuo, sin dejar de hacerlo, porque yo creo que abrir camino es ir en contra también de los laboratorios, de la medicina, de todo lo que, pues de alguna manera nos va llevando a lo fácil, que yo digo que lo fácil es la pastilla porque adormece. Cualquier cosa que implica que tú despiertes y te des cuenta es un camino de conciencia. Y si mi conciencia hoy me dice, yo necesito, hay algo que me está pasando, que ya no sé qué es. Bueno, empieza por lo básico, lo que dices, lo biológico. A ver, observa qué pasa. Nos diste una clave fundamental. ¿Qué es lo que no puedes dejar de comer? Eso que no puedes dejar de comer es parte del problema. Ya con eso. Sí, 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 ahí ya tienen una pista, ¿no? Claro, Ahora, nuestro cuerpo es una máquina biológica. Eso yo también les digo, a ver, esto es una máquina biológica que no terminamos de comprender, pero necesita ciertas cosas para funcionar, agua y alimentos, ciertos nutrientes, ¿no? Así de simple. No es algo tan difícil de comprender, ¿no? sí, lo que pasa es que implica hacer cambios y Sí, los cambios son los que no nos gustan mucho. Ah, sí, pero, o sea, yo siempre encuentro el sí, pero, no, no, pero sí, mangos, no, los dale, cambios y un esfuerzo extra, porque extra. cambiar de lo fácil a lo más fácil, eso a nadie le causa No, no, ningún, no. problema. Pero cuando el cambio implica un esfuerzo extra, o sobre todo ahora yo lo veo, el romper los paradigmas. No todo el mundo está abierto a abrir la mente, o sea, ellos creen una cosa y como ellos lo creen, ya es así y ya. Entonces, no, la realidad es que nos han mal informado por muchos años sobre muchos temas diferentes y entonces obviamente es chocante cuando te das cuenta de que no era como creías que era, pero pues mucha gente me dice, a mí no me cuentes, yo no quiero saber, a mí no me digas, Claro. yo así estoy bien. Bueno, ok. Y yo no sé si a ti te pasa, Nick, pero pues yo cada vez puedo platicar con un número de personas que se Muy va haciendo más limitado. reducido, porque ya nadie quiere saber. Sí, el asunto, por eso decía, este despertar de la conciencia es incómodo porque te das cuenta primero de ti, ¿no? Y de todo lo que piensas y todo lo que dices y todo lo que haces en total incoherencia. Y sí, pues sí, te vas haciendo de grupo muy pequeño, muy reducido, donde hay una plática interesante, donde hay un intercambio de personas que razonan y que se abren, porque yo a mí me parece lo más extraordinario aprender del otro que tengo enfrente, Claro, de que esa es la sí, parte sí, sí. maravillosa. Yo tengo esta plataforma que, sabes que para mí es el gozo total, porque aprendo, y sé que es así, ¿no? Por eso yo lo ofrezco. Observa todo lo que hay, que, tú te has llevado una vida de estudio para llegar aquí y tener algo que ofrecer de manera palpable, investigado.
no como dices, estos, porque sí, lo que tenemos con el celular hoy por hoy es que todo es una información. Ya no, yo ahora espérate con la inteligencia artificial, todo te lo da resuelto, entonces menos inteligentes vamos a ser, menos Sí, pensar, ya no hacemos raciocinio, ya no hacemos creatividad. O no, sea, ya, entonces, no, no. estas generaciones que vienen, ¿no? Los nietos, pues híjole, pues va a ser como No, un cambio fíjate que muy especial. no, no sé cómo vaya a venir la cosa, la verdad. Fíjate que ayer hablaba precisamente con un amigo que es investigador, él es historiador y antropólogo y, bueno, no sé, tiene más de 20 años investigando ciertos temas. Y ayer que hablaba con él me decía, es que no sabemos nada. Digo, no, es que No, no sabemos nada. Y entonces, él también es docente, ¿no? Y le digo, es que yo ya no sé cómo hacerle. O sea, ¿cómo puedo enseñarle a la gente lo que sé si nadie quiere saber nada? ¿No? Es como muy frustrante, porque los estás viendo, están sufriendo, se le están pasando mal. eh, y no, pero no sé, no, estoy segura de que no quieren estar ahí, pero hay algo que desde mi punto de vista es esto, que son la falta de nutrientes, los parásitos, los hongos, bacterias, todo, que no los deja salir. Puede haber otras variables, pero cuando tú estás atrapado por unos bichos que pueden manipular tu mente, incluso hasta tus sueños. Hemos claro. encontrado patrones de sueño Wow. igualitos, de pesadillas que son la misma, como si fuera un guión. Entonces dices, bueno, estos organismos pueden de verdad interferir con tu subconsciente a ese grado que las personas sueñan lo mismo. Increíble. Entonces, yo sí me he cuestionado muchas cosas, porque esto es una pieza de un rompecabezas. O sea, Claro. yo no digo que, ay, con esto es la panacea y resuelve todos tus problemas. No, esto es solamente una pieza, porque hay que juntar todas las demás. Yo que tengo una y estoy Claro. segura que tú tienes otra y habrá mucha gente que tenga las otras piezas, ¿no? Sí, aquí lo interesante es la búsqueda. La ¿En búsqueda dónde? Exacto. de estar bien y el estar bien, que ese es mi camino, es para estar más conectado con la divinidad, o sea, con hacer este plan de vuelo de mi alma. Yo no es aquí abajo, o sea, aquí la paso muy bien, hago todo lo coherente porque, pues porque quiero evolucionar. En realidad es que yo quiero evolucionar a otra cosa, no en esto. Esto está muy atorado, ¿no? Muy atorado. Ahora, fíjate, Meg, que hablando de esto, te voy a decir algo que he estado yo pensando como los últimos, no sé, 2 años tal vez, ¿no? Yo me doy cuenta de que la gente que se acerca a mi consulta y que de verdad ya hace todo lo que yo les digo es porque ya le están pasando muy mal, ¿no? Muy mal, porque ya su vida es una pesadilla o sienten que se van a morir o se están volviendo locos o algo así. Entonces, me he dado cuenta de que ese sufrimiento es lo que los lleva A despertar. a hacer algo. Y entonces es cuando ya se empiezan a cuestionar cómo llegamos a eso. Entonces, lo que yo también me he dado cuenta es que el mundo cada vez, las personas que estamos aquí en planeta Tierra, cada vez estamos siendo sometidos a un mayor sufrimiento. Y entiendo que a través del sufrimiento se pueden aprender muchas cosas, pero esto es una puerta de salida. Claro, 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 Entonces, es para el que quiera abrirla. claro, claro, No, tal vez no sea para todos, claro, pero es una puerta de salida porque desde mi punto de vista no tenemos por qué sufrir tanto, correcto, pero correcto. depende de nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros, nadie, ¿no? Nadie, Ay, nadie. pues palabras sabias como siempre, mi Pilar, en esto que tú nos compartes, en esto que tú haces, en este libro maravilloso que yo lo tengo aquí muy presente, La enfermedad y la cura en el mismo plato, que es cómo alimentarnos de una manera más sana, cómo entender y luego, pues obviamente, ¿no? Cómo conectar.
pues con alguien como tú para, híjole, pues para avanzar, para avanzar. Te doy las mega gracias por estar en el programa, mi Pilar. ¿Algo que quieras, con lo que quieras cerrar el programa? Pues Meg, muchísimas gracias. Yo quisiera aprovechar para platicarles que ya voy a enseñar esta metodología con un formato académico, con Wow, validez oficial. Entonces, si están interesados en contactarnos, eh, tiene formato de diplomado, es un diplomado. wow, Empezamos en agosto, ahora en agosto de 2024 empezamos con la primera generación y bueno, sí, quiero enseñarlo porque yo no puedo estar consultando a tanta gente claro. y me puedo quedar con esto solo para mí. Yo quiero seguir investigando, haciendo publicaciones, porque todavía falta mucho que hacer. Uy, qué Entonces los invito, están invitados, los que quieran, estén interesados, nos pueden escribir y ya les daremos informes para qué que se padre. puedan construir. Pues mil gracias, mi querida Pilar. Gracias, de verdad con mi corazón, mil gracias. Gracias a ti, Mel. Pues así cerramos este programa que va más allá, ¿no? Creo que Pilar nos acaba de mover así un poquito zarandeado el piso. Si tú estás sufriendo, si tú no la estás pasando bien, si estás teniendo hijos con complicaciones que nadie atiende o si atienden a media, pues yo creo que es un buen momento para reflexionar y ver otras salidas que implican un poquito de esfuerzo, pero la ganancia es grande. Nos vemos el próximo miércoles, pásala muy bien